Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Están bendecidos por parte de Dios? Yo estoy más que bendecida, gozosa en el Señor por poder estar aquí en este lugar, por este hermoso privilegio que Dios me ha concedido. Creo que conocí parte de esta iglesia ya hace unos años atrás, pero estaba soltera todavía y hoy puedo compartir junto a mi esposo y a mis hijos esta hermosa reunión. Amén. Me gozo en el Señor por poder ver al pastor Simón, a la pastora Beatriz, por verlos aquí, a cada uno de los pastores que hoy pude compartir. Fue una gran bendición realmente poder compartir con cada uno de ellos. Amén. Yo creo que Dios tiene palabra y no porque la traiga yo, sino porque Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y Dios conoce nuestra necesidad. Amén. La pastora Edith me pidió que le dé una oportunidad a mi esposa, así que tengo que obedecer. Dios bendiga a Agustín, gracias a Dios porque me acompaña en todos lados. Amén. Muchas bendiciones para todos. La verdad que no tenía pensado de pasar. Yo le dije a ella que no me invitara, pero bueno, me invitó. Estoy agradecido con Dios de poder estar en esta hermosa iglesia. Es la primera vez que vengo y me siento muy contento de poder conocer a cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos que se congregan, diferentes pastores que han venido. Dios bendiga muchísimo al pastor Mario, su esposa. Tampoco pensaba verlo, pero me alegro mucho. Ellos, generalmente él, es como un amigo que tengo ahí que siempre nos encontramos en las convenciones y nos reímos. Así que Dios bendiga mucho sus vidas y que en esta noche no podamos abrir el corazón porque Dios tiene una palabra hermosa para cada uno de ustedes. Amén. Así que les animo a que puedan creer que realmente vamos a salir bendecidos de este lugar. Yo creo que venimos con expectativa, ¿no es cierto? Amén. Yo creo que esa expectativa en esta noche Dios la va a hacer realidad en su vida. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Yo agradezco a Dios por la vida de mi esposo. Robo un tiempito para contar el testimonio. Cuando tenía 23 años, Dios me permitió tomar la iglesia de Victorica. En ese tiempo estaba soltera y gracias a Dios porque siempre me mantuve en el camino de Dios. Yo conocí al Señor a través de mi mamá a los 6 años y yo siempre le decía a mi papá: prohíbeme lo que quieras, pero nunca me prohíbas servir a Dios, nunca me prohíbas ir a la iglesia, nunca me prohíbas hacer las cosas que yo amaba en la iglesia. Y gracias a Dios mi familia siempre estuvo, aún mi papá no congregándose, él pudo apoyarme, mi mamá siempre estuvo ahí. Y cuando Dios permitió unirme a mi compañero, gracias a Dios porque hace ya 3 años que estoy trabajando en la directiva nacional y cada vez que yo me postulo le digo, ¿me vas a acompañar? Si él dice que sí, entonces vamos juntos. Así que para mí es un honor, es una bendición poder compartir y que él esté a mi lado apoyándome en todo. Con mis hijos ya están creciendo un poco, ya no nos quieren acompañar mucho, pero para mí es una gran bendición. Amén. Así que Dios le continúe bendiciendo. Yo les animo que día a día podamos esforzarnos por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No quiero extenderme más, tampoco pregunté cuánto tiempo tengo, pero quiero compartir la lectura de la palabra de Dios en el libro de Esther, en el capítulo 4, el versículo 13, vamos a tomar lectura. Quizás es una historia que es conocida para los lectores de la Biblia, pero mis hermanos, vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos hable como Él quiere hablarnos. ¿Amén? ¿Usted quiere que Dios le hable? Qué bueno es cuando uno viene con la expectativa. Señor, ¿qué tienes para nosotros? Mis hermanos, para mí ha sido una gran bendición y yo creo que me voy muy bendecida de este lugar. Agradezco, mis hermanos, como dije al principio, a cada uno de los pastores que me recibió, en especial manera a Cristian y Alicia, que abrieron las puertas de su casa para recibirnos y atendernos como reyes, pero mis hermanos y a esta iglesia que es una bendición poder compartir. Amén. Esther, capítulo 4, versículo 13. Y si han encontrado, vamos a dar lectura. Yo voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Amén. Vamos a tomar un momento de oración. Padre soberano, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta hermosa oportunidad y este hermoso privilegio de poder compartir en este lugar. Pero para mí es una bendición, Dios del cielo, poder estar con ellos, pero también sé que es una gran responsabilidad, porque he aquí tu pueblo que ha llegado, cada uno de tus siervos, pero también la congregación que ha llegado en esa búsqueda y en esa expectativa de lo que tú tienes para su vida. Por eso en el nombre de Jesús te pido que en este momento tú seas tomando el dominio y el control de mi vida. Espíritu Santo, para que tú seas la guía y la dirección. He dado lectura a esta parte de tu palabra, pero tu Espíritu Santo tiene que ser el que pueda ministrar en los corazones. Por eso, Espíritu de Dios, toma el dominio y el control de cada uno de tus hijos. Toma dominio de los cuerpos, de los pensamientos. Echamos fuera toda obra del enemigo que se quiere interponer para robar la bendición. Todo aquello que distrae los pensamientos, toda apatía espiritual. Aún aquella vida que está aquí en este lugar, más su mente está lejos, sus pensamientos están lejos. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú tomes tu control de esas vidas, Padre amado. Que nada ni nadie nos robe la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. He aquí tu pueblo. Yo no conozco su necesidad, pero gracias, papá amado, porque yo sé que en tu omnisciencia tú sí lo sabes, tú conoces la necesidad. Tú sabes lo oculto, tú sabes lo guardado. Y tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Y por lo tanto, tú sabes con qué petición ha traído cada uno de tus hijos. Por eso en este momento te pido que sea tu Espíritu el que ministre, el que hable conforme tú quieras. He aquí mi vida. Úsala para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen un momento su asiento. ¿Cuántos podemos declarar en este día que estamos aquí por una razón? ¿Cuánto podemos declarar que estamos aquí en este lugar porque no es casualidad y porque Dios permitió que podamos estar, porque Dios tiene algo para nuestras vidas? Amén. Yo lo creo. ¿Sabes que muchas veces en el cristiano, en nuestro caminar con Cristo, hemos quizás dudado y a veces nos hemos hecho la pregunta en las diferentes circunstancias de nuestras vidas, si realmente estamos donde Dios nos puso, y quizás sea la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, si tú estás donde realmente Dios te puso. Si realmente podemos declarar en este momento que estamos aquí por una razón y estamos en el lugar que estamos por una razón. Y no es casualidad. No es casualidad, mis hermanos, lo que hemos pasado, no es casualidad lo que hemos vivido, no es casualidad, mis hermanos, que no hemos conocido, no es casualidad, mis hermanos, que a veces las circunstancias que pasamos, porque para lo que el hombre es casualidad, Dios tiene un propósito. Amén. Y yo hoy quiero compartir esta historia, mis hermanos, de Esther. Yo creo que es una historia conocida, una joven, mis hermanos, huérfana, una joven humilde, una joven, mis hermanos, que mueren sus padres y Mardoqueo, su primo, la adopta, mis hermanos, y hay un propósito de parte de Dios con su vida, hay un propósito con esta mujer, mis hermanos, que no pertenece a la realeza, que quizás, mis hermanos, no tenía condiciones, no tenía, mis hermanos, posibilidades, sueños, pero, mis hermanos, cuando uno está en las manos de Dios, Dios es el que hace y cumple su palabra. Amén. Dice en la palabra del Señor, mis hermanos, que llega un momento, mis hermanos, donde el rey Asuero, yo lo voy a contar ligerito para no robar mucho tiempo, pero dice que el rey Asuero hace un banquete y invita a su esposa, hace traer a su esposa. Y vieron que a las mujeres también a veces somos renegadas y los esposos nos invitan y decimos, no, hoy no voy. No sé si acá en Mendoza hay alguna de esas. En Victorica y en La Pampa sí hay algunas renegadas que a veces decimos, no, hoy yo no tengo ganas, hoy no voy a ir, anda solo. Y en esta actitud estuvo Basti. Cuando su esposo la llama, ella se niega.
Esto hace, mis hermanos, que el rey se enoje, siempre que hay personas que aconsejan y le dicen, ¿cómo rey vas a permitir esto? Esto hace que pierdas la autoridad. Entonces se decide buscar una nueva reina, una nueva mujer que pueda ocupar el lugar de Vasti. Y es así que mandan mis hermanos por la fuerza, no era cariño en el caso de Esther, pero mis hermanos traen las doncellas al reino, durante un año la cuidan, las protegen, las embellecen. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, en ese lugar, también ahí estaba Esther. ¿Se acuerdan la huérfana? La que quizás se había criado con su primo porque alguien acogió su vida y no tenía más nadie. Pero mis hermanos, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un porqué, y en la vida de Esther también había un porqué. Entonces dice la palabra del Señor y la historia que en ese momento esta joven es hermoseada, pero recalca la palabra que tiene muy buena hermosura, muy buen parecer, muy buena figura, pero sobre todas las cosas la gracia de Dios estaba sobre ella. Ella no era llamada solo a ese lugar por su hermosura, no era llamada por la buena presencia, sino porque había un propósito con su vida. Y en un momento, mis hermanos, se levanta un hombre en contra de los judíos, y dice la palabra del Señor que era tanto el odio de Amán contra los judíos que convence al rey a dictar un decreto donde tal fecha los judíos iban a morir. En venganza de Mardoqueo, en venganza, mis hermanos, que de no hacer, Mardoqueo no lo adoraba, entonces se decreta que tal fecha iba a morir todos los judíos. Y es ahí donde Mardoqueo habla con Esther y le hace ver, yo tengo acá en la nueva versión, donde dice que Mardoqueo, mis hermanos, le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a este reino precisamente para un momento como este? Esto es lo que le decía Mardoqueo. ¿Quién sabe si Dios no te puso en este lugar para justamente en este momento hacer algo en tu vida y a través de tu vida? Y sabes que Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito, no es casualidad. Hoy compartíamos en la reunión una hermosa palabra donde hablaba de la función de cada uno, de la unidad, pero sabes que somos todos miembros de un solo cuerpo, cada uno cumplimos una distinta función. Yo siempre digo, nadie es indispensable, pero sí somos necesarios. En cada lugar, en cada circunstancia, no solo en lo eclesiástico, en tu vida personal, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, Dios te puso y te llamó con un propósito. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, mis hermanos, esta mujer toma valentía, la reina estaba en ese lugar, y le pide al rey que ella necesita hacer una petición. El rey le dice, bueno, hasta la mitad del reino te puedo dar. Y entonces, mis hermanos, en este momento, esta mujer intercede al rey por su pueblo. Ella había ayunado, había orado y sabía que era la hora y el momento de poder interceder. Que era el momento, mis hermanos, que podía ir a su Señor y hacerle la petición. Y él le decía, pídeme lo que quieras, que hasta ahí yo te puedo dar. Fíjese qué bueno es nuestro Dios, que Él pone en nuestras vidas. Era la única mujer, era la única judía que podía llegar ante la presencia del rey. Era la única persona que podía conmover y mover el corazón del rey. Pero como Dios es soberano y Él sabe hacer las cosas, Dios es un Dios que nos permite tener influencia en ciertos lugares. Y qué hermoso es cuando podemos ver que el pueblo de Dios se mueve en esos lugares de influencia, cuando nuestras vidas
van a cumplir el propósito de Dios porque Dios va abriendo caminos y nosotros vamos obedeciendo. Dice la palabra del Señor que Esther tomó la decisión, yo voy a ir, yo me voy a presentar, si tengo que morir voy a morir, pero voy a hacer el intento de poder salvar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que ella intercede, mis hermanos, ante el rey y logra, mis hermanos, hallar gracia delante del rey. Es así, mis hermanos, que su enemigo termina siendo ahorcado y ella, mis hermanos, puede salvar a una nación. Mis hermanos, ¿cuánto realmente podemos creer que Dios tiene un propósito con tu vida? Que en el lugar donde tú estás, llámese iglesia, vuelvo a decir familia, llámese trabajo, estudio, Dios tiene tiene ese lugar un propósito con tu vida. Que no fue casualidad. Quizás Dios te ha permitido lugares de influencia, lugares donde otras personas no pueden llegar y tú has llegado a ese lugar. Siéntete bendecido por parte de Dios, porque algo Dios tiene que hacer con tu vida y a través de tu vida. Mis hermanos, que realmente podamos creer que Dios, mis hermanos, nos pone en este lugar. Una mujer, mis hermanos, que de su niñez había pasado momentos difíciles, había sufrido. Mis hermanos, una joven humilde, pero que pudo llegar a las cosas grandes que Dios tenía para su vida. ¿Cuántos realmente podemos creer que quizás miramos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro pasado y decimos, de acá me sacó Dios, pero Dios me sacó con este propósito? Yo realmente creo, mis hermanos, que nada es casualidad de nuestras vidas. Nada de lo que hemos vivido y de lo que hemos pasado es casualidad. Pero sabes que así como a Esther, Dios la lleva a un palacio, Dios la convierte en reina, Dios permite que ella pueda salvar a su nación. Sabes que no siempre Dios, mis hermanos, mueve su mano y hace con nosotros y usa nuestras vidas de la misma manera. Sabes que a veces, mis hermanos, Dios va a usar nuestras vidas en esos lugares que son indeseables. Cualquiera de nosotros quisiéramos haber estado un año poniéndonos linda, embelleciéndonos. Cualquiera hubiese querido estar en el palacio, siendo la reina, con todos los honores. Y a veces Dios usa nuestras vidas de esa manera, pero a veces Dios usa nuestras vidas y nos llama para ponernos en lugares indeseables. En lugares que yo digo, ay Señor, yo no quiero pasar, yo no quiero estar en ese lugar. Pero es ahí donde Dios necesita usar nuestras vidas. Y hay una palabra que es muy conocida, una historia. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 20, mis hermanos, nos habla de un hombre llamado José. Yo creo que todos lo conocemos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabes que José fue todo lo contrario? Él era un joven de buena posición, un joven amado, vestía bien porque la palabra del Señor nos dice que él tenía las túnicas de colores, que su papá como hijo predilecto le hacía, pero cometió un error. Veo que a veces decimos, no cuentes a nadie lo que vas a hacer porque cuando lo cuentas no se da. Bueno, él contó un sueño, sus hermanos interpretaron el sueño y ahí comenzó a sufrir la consecuencia de soñar en cosas grandes. Cuando usted y yo nos ponemos y nos disponemos a creerle a Dios y a comenzar a soñar en cosas grandes, sabes que muchos no van a estar de acuerdo con nosotros. Muchos van a querer que nuestras vidas estén apocadas, estén ahí sin sueños, sin visión, sin proyecto, y ahí está todo bien. Pero cuando comenzamos a proyectar, a visionar, cuando comenzamos nosotros a creer que en ese Dios grande y en ese Dios poderoso que puede mover nuestras vidas, que puede usar nuestras vidas, el diablo se empieza a levantar, personas que se levantan en contra de nuestras vidas, personas que conspiran en contra de nosotros. Y dice la palabra del Señor que en ese momento sus hermanos se enojaron, sus hermanos le vendieron, le mintieron a su padre. La cosa que él llega, mis hermanos, es acusado por no ceder a la tentación y termina en la cárcel. Ese es el lugar que yo te decía que muchas veces representa lo indeseable para nuestras vidas. ¿Por qué, Señor, me tenés que formar en ese lugar?
¿Por qué, Señor, me tenés que preparar en medio del dolor, de la cárcel? Y dice la palabra del Señor que Él estaba ahí. Él estaba, mis hermanos, en ese momento, en ese lugar. Quizás, mis hermanos, por algo que no merecía, por algo que era injusto. Y es una de las etapas que nosotros como cristianos vamos a pasar. Yo siempre digo, ahí en estos tiempos se predica ese evangelio quizás liviano, ese evangelio de bendición, ese evangelio de prosperidad. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios que bendice, es un Dios que prospera. Pero no todo lo que brilla es oro. ¿Amén? Hay momentos en que Dios necesita procesar nuestras vidas. Así como el oro es procesado en el crisol, Dios necesita que usted y yo pasemos ciertos procesos para poder cumplir con el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 105, versículo 7, y Él es Jehová nuestro Dios y toda la tierra, capítulo 17, y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligido sus pies con grillos, y en cárcel fue puesta su persona, hasta que se cumplió su propósito, el dicho de Jehová. Fíjese, mis hermanos, hasta cuándo Él tuvo que pasar esto, hasta que Dios cumplió su propósito. Y dice la palabra del Señor que en medio de la cárcel había un panadero, había un copero del rey que sueñan. José interpreta sus sueños, mis hermanos, y cuando el copero sale, él le dice: no te olvides de mí. Cuando estés con el rey, acordate que yo estoy acá. Y sabes, mis hermanos, que dice la palabra del Señor que el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años, y cuando pasaron 2 años, ahí se acordó que en la cárcel, porque el rey sueña, tiene unos sueños, los adivinos del palacio no lo pueden revelar, no lo pueden interpretar, y ahí se acuerdan de él. ¿Cuántos en esta noche hemos sido un José que le hemos dicho al Señor: Señor, pero eso es injusto? Mis hermanos, ¿cuántas veces le decimos al Señor: Señor, yo no merecía esto? Porque José no estaba en la cárcel por haber pecado. José estaba en la cárcel por haber dicho que no al pecado, por haber desobedecido al hombre, por no haber cedido a la tentación. Él estaba preso, era injusto, pero ahí Dios estaba procesando su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido como José el olvido? Y sabes, mis hermanos, que el olvido, la soledad duele. Dice la palabra del Señor que Cristo, estando en la cruz, dijo: Lava sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido el desamparo de Dios? Hemos sentido que quizás quienes creíamos que iban a estar a nuestro lado se olvidaron de nosotros. ¿Sabes? Yo creo que como pastores, quienes estamos acá, muchas veces hemos pasado esto. Le hemos dicho: Señores, pero tanto tiempo invertimos en esa persona, tanto tiempo invertimos en el ministerio, y a veces la gente se olvida. La gente se olvida de lo que hicimos, de lo que dimos. Pero sabes, hay un Dios que no se olvida. Dios no se olvida de lo que tú has hecho por el ministerio. Dios no se olvida de lo que has hecho por tu familia. Dios no se olvida de lo que has hecho en el lugar que Él te puso. Y dice la palabra del Señor que después de esto, mis hermanos, el copero se acordó de él. Y sabes que ese era el tiempo del proceso de Dios. Mis hermanos, José había sido odiado por sus hermanos, había sido aborrecido por sus hermanos, había sido vendido por sus hermanos, fue seducido y como no cedió, fue acusado, fue encarcelado, y todo eso era el proceso de Dios. Yo hubiese preferido el proceso de Esther, pero mis hermanos, Dios sabe cómo está preparando nuestras vidas, y dice la palabra del Señor que en ese momento, mis hermanos, Dios era el momento donde Él iba a era el tiempo, como di lectura, hasta que Dios vio que ese era el momento, mis hermanos, donde el propósito se tenía que cumplir. A veces Dios permite que nosotros podamos estar en esas cárceles donde hay dolor, donde hay soledad. Y Dios tiene que formar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que como el barro es formado en las manos del alfarero, así Dios forma nuestras vidas. A veces Dios tiene que formar ese orgullo que hay en nuestras vidas, que no sirve para Dios. Dios necesita nuestras vidas como un instrumento sumiso en sus manos, el cual pueda usar, Él pueda dirigir.
que Él pueda ser Señor de nuestras vidas. Entonces Dios, como sabe que hay cosas que no le agradan de nuestras vidas, Dios comienza a procesar. Dios comienza a procesar nuestras vidas. Si hay algo que a Dios le interesa, mis hermanos, es que usted y yo podamos ser procesados antes que ser usados. Entonces, cuando Dios ve que algo no está como Él tiene, como Él quiere, nos permite entrar en esa cueva, entrar en los desiertos que pasaron los hombres de Dios y ahí preparar nuestras vidas. Mis hermanos, ¿por qué dice el Señor que el pueblo de Israel tuvo que pasar ese desierto? Moisés, otro hombre de Dios, pasó ese desierto. Pero hay una hermosa palabra cuando dice que mis hermanos, había una nube que los guiaba, que cuando ellos tenían que parar, mis hermanos, esa nube se paraba. Cuando ellos tenían que seguir, avanzaba. Mis hermanos, y esto podemos ver que realmente Dios está dispuesto a guiar nuestras vidas, a guiarnos en este proceso, a guiar cada una de nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios sabe realmente qué es lo que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. Yo lo que en esta noche quiero recalcar a tu vida, que donde Dios te puso, quédate ahí. Quizás en estos tiempos hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza. Quizás, mis hermanos, estás llorando en ese lugar. Quizás muchos se han olvidado, no te han valorado, no han visto su sacrificio, tu esfuerzo, pero quédate ahí. Quizás pasarán un día, quizás pasará un mes, quizás pasará un año o pasarán 2 años como José, pero en el momento que Dios diga hasta acá nomás, ahora es tiempo de comenzar a hacer la obra que Él tenía predestinado para nuestras vidas. Y sabe, dice la palabra del Señor, que este joven, ese varón, José, cuando lo mandan a llamar, hay una hermosa palabra que dice que él se preparó. Dice que la reina se embelleció para presentarse ante el rey. José se prepara, rasuró su rostro, dice la palabra del Señor, porque él iba ante el rey. Y dice que en ese momento él halló gracia delante del rey. Interpreta el sueño del rey, mis hermanos, y el rey comienza a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios quiere hacer las cosas, no hay quien se pueda interponer en lo que Él tiene para nuestras vidas. Y dice que era el segundo después del rey. Él pudo, mis hermanos, aconsejar al rey. Acuérdense que al principio hablamos de la influencia que uno puede tener. Este José aconsejó al rey en su economía, en lo que él tenía que hacer, como en el tiempo que venía un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez. Pero todo esto fue a propósito, porque sabes que vino el tiempo de abundancia y vino el tiempo de escasez. Pero en el tiempo de escasez había un José que había sido preparado para el propósito de Dios. En el tiempo de José, cuando en la nación de su padre había hambre, Dios permitió que aquellos que le habían avergonzado, que aquellos que le habían maltratado, que aquellos hermanos que le habían vendido, llegaron ante él. ¿Y sabes quién estaba ahí? El José despreciado, el José humillado, el José que quizás sus hermanos habían olvidado y habían dejado de lado. Pero Dios no deja de lado lo que Él llamó. Dios no deja de lado lo que Él apartó. Dios no deja de lado, mis hermanos, aquello que Él dice su palabra, que desde el vientre de nuestra madre hemos sido llamados por parte de Dios. Que realmente en esta noche podamos meditar en nuestras vidas. Yo no sé cómo estás tú. Creo que si tú estás aquí es porque hay una convicción de que Dios te llamó. Y ojalá esto esté grabado en tu corazón. Yo sé que en este lugar es tan difícil para mí predicar ante tantos pastores con tanta trayectoria antes que yo. Pero yo sé, mis hermanos, que a ti como pastor, a ti como hermano, como congregación, Dios nos habla, mis hermanos, y nos hace recordar que ese es el lugar donde Dios te puso. Que van a venir procesos, sí. Que van a doler, sí. Que vas a llorar, sí. Que vas a decir al Señor, Señor, no es justo, sí. Que le vas a decir al Señor, ¿por qué me olvidaste o por qué me olvidaron? Sí. Pero llega el momento donde Dios dice, bueno, hasta acá nomás. Ahora es tiempo de comenzar a hacer el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios pueda bendecir tu vida.
y que realmente en esta noche puedas tomar esta palabra y puedas decirle al Señor, si ese es el lugar de influencia que tú me diste, si ese es el lugar donde tú me vas a usar, prepárame para esto, prepárame para lo que va a venir a mi vida, prepárame para lo que realmente tú tienes que hacer conmigo. Te invito a que te pongas de pie.